ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de compartir esta información. Creo que ahorita todos tenemos acceso a la información en forma muy rápida, pero a veces esa información no está tan bien filtrada o no se aplica en todos los sitios. Tenemos acceso a información global, pero debemos de conocer cómo la podemos aplicar, cómo la vamos a implementar la vacunación acá en México. Tengan en cuenta que es una vacuna nueva, ¿sí? Durante el transcurso de la plática señalaremos algunos puntos importantes reforzando esto. Siempre que hablo de vacunas me gusta iniciar con con esta frase, porque contra las enfermedades infecciosas que alguna vez pensamos que íbamos a tener controladas, seguimos teniendo muchos problemas, siguen siendo las principales causas de mortalidad a nivel global. Entonces, una de las primeras líneas de defensa que tenemos contra las enfermedades infecciosas es las vacunas. Y desafortunadamente, ahorita están de moda, ¿sí? Porque todos queremos una vacuna, pero vamos a ver adelante que no es tan fácil y que hay personas o grupos que aún teniendo la contingencia que tenemos no están muy de acuerdo en la vacunación. El propósito de esta sesión es hablarles un poquito rápidamente de la situación global de la pandemia, hacer énfasis en algunos puntos importantes. Les voy a compartir unos datos relativamente nuevos sobre seroprevalencia que nos da una idea de cómo estamos a nivel nacional. Vamos a hablar rápidamente de la estructura y patogenia del SARS-CoV-2. Alcancé a oír parte de la presentación del doctor que me antecedió, entonces no voy a involucrarme en eso, son puntos muy generales. Vamos a hablar de los principios generales de las inmunizaciones y específicamente ya del tema de la plática de vacunas para SARS-CoV-2 y los lineamientos generales para la vacunación en México. Perdón, aquí me faltó un acento. Yo creo que para enmarcar bien esta plática debemos de hacer un poquito de memoria para que veamos el tiempo que ha transcurrido de esto, ¿sí? En diciembre de 2019 se reportaron casos de neumonía típica en China. El 31 de diciembre de 2019 la OMS notificó el brote y ya se sospechaba de un coronavirus. El 12 de enero se realizó por los científicos de China la secuenciación del nuevo coronavirus y compartieron la secuencia de ese coronavirus. A partir del conocimiento de la secuencia, del material genético, de cómo estaba estructurado el coronavirus, pues fue posible realizar las pruebas para su diagnóstico y empezar a trabajar en el desarrollo de su vacuna. El 11 de enero del 2020, la Organización Mundial denominó a la enfermedad que todos estamos viviendo como COVID-19 y al virus SARS-CoV-2. SARS-CoV del virus previo que se había notificado previamente en el 2012 y que por su similitud se le denominó SARS-CoV-2. El 28 de febrero del 2020 se notificó el primer caso en México. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud realizó ya la declaración oficial de la pandemia, o sea, ya era un problema global, ya estaba totalmente diseminada. A finales de marzo, aquí en nuestro país, si se acuerdan, en la conferencia del doctor López-Gatell en la tarde, mencionó que ya estábamos en contingencia, ¿sí? Se hizo la declaración oficial pues, de la contingencia en México a finales de marzo. ¿Qué, qué lecciones hemos aprendido este año pasado? Algunos colegas muy optimistas, sobre todo los que viven en zonas muy calientes, decían que el calor del verano iba a hacer que el virus se detuviera. O sea, que ellos pensaban que no iban a tener coronavirus porque se iba a morir el virus porque es un virus lábil. Había evidencias de que no era así. Y desafortunadamente, bueno, pues el calor del verano nos demostró que el virus no se detenía, ¿sí? A lo mejor disminuye un poco su transmisión, pero no lo detiene, el virus se sigue diseminando. Y en base a esto, pues es obvio que se espera un incremento, un repunte de los casos en el 2020 al 2021. Y esto porque todavía no hemos generado inmunidad suficiente como para que un grupo ya estuviera protegido por la inmunidad de rebaño. Además, que se ha documentado también que el aire seco del invierno mejora la estabilidad y la transmisibilidad del virus. El sistema inmune respiratorio se afecta por este aire seco y frío. Las personas evitamos hacer actividades al aire libre y tendemos a permanecer en lugares cerrados
y con poca ventilación. Mi casa, su casa, yo siempre tengo pleito con mi esposa porque ella es muy friolenta. Yo quiero abrir las puertas y yo las abro y ella va y las cierra porque tiene mucho frío. Y entonces es un, es un, es un problema, pues, o sea, el clima nos obliga a confinarnos, nos obliga como los perritos, ¿no? Los animalitos, a estar juntitos unos de otros para darnos calor. Sin embargo, para el virus eso no es muy conveniente. Para el virus es conveniente, para nosotros no. Y la combinación de este virus con la influenza de la temporada y los virus iniciales respiratorios, otros virus respiratorios propios de esta época, pues lo hacen más problemático. ¿Qué hemos también aprendido de esto? Que para terminar la pandemia este virus debería ser eliminado, lo que es casi imposible. ¿Por qué es imposible o casi imposible? Porque a diferencia del virus de la varicela, perdón, de la viruela que logró ser erradicado, que es el primer virus que causa enfermedad en humanos que es erradicado, este virus no es posible porque aunque no muta tanto como el de la influenza, ya hemos aprendido que hay mutaciones y que estas mutaciones le pueden dar ciertas características de que sea más fácilmente su transmisión, afectar a grupos más vulnerables o pues alguna mutación también pudiera hacer que aumentara su patogenicidad o que la disminuyera, que sería lo ideal para nosotros, ¿sí? Entonces, esto es casi imposible de erradicarlo. Necesitamos más conocimiento sobre esto. La población inmune por enfermedad o por vacunación, o sea, que ya nos hemos enfermado lo suficientes o que estemos vacunados lo suficientes para lograr detener al virus, tendríamos que tener, dependiendo de la región en la que vivamos, entre 55 y 80% o ya estar vacunados o ya haberles dado la enfermedad. Y ya hemos aprendido también que la enfermedad no nos deja inmunidad de por vida. Con la vacunación todavía no sabemos cuánto dure la inmunidad. Entonces, esto es para, para que nos sigamos cuidando. O sea, el coronavirus va a estar presente aquí todavía, al menos este año, dando problemas, y debemos mantener las medidas de precaución. Esto nada más, la saqué el día de ayer. Este es un sitio bueno que a mí me gusta porque se está adaptando constantemente y nos informa cómo está la situación a nivel global. Seguramente ahorita ya llegamos a los 87 millones el día de hoy. En México vamos cerca de 1,5 millones de casos reportados y 128,000 muertes, lo cual contrasta que a pesar de que no tenemos un número muy importante de casos confirmados, tenemos alta mortalidad. Sin embargo, esto tiene su explicación, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. Estos estudios de seroprevalencia se acaban de notificar ahora en diciembre y yo no tuve acceso a información el día de ayer. Yo trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí se hacen seminarios de investigación y se presentaron algunos resultados que no los puedo compartir todos todavía porque están en proceso de publicación, pero sí los puntos más importantes de esta. Si se fijan, la ENSANUT, la Encuesta Nacional de Salud que se hace cada 4 años, el Instituto de Salud Pública de México, estuvo haciendo un muestreo con esa misma metodología aleatoria para que sea representativa de todo el país y encontraron esto. Entre febrero y noviembre del año pasado, 25% de la población mexicana tienen anticuerpos de IgG, ¿sí? Con las limitaciones que esto tiene, que algunos ya los pueden haber perdido, en otros dura más, etcétera, ¿sí? Bueno, pues nos da una idea de lo que tenemos. Son 25%, esto equivale a 31 millones de mexicanos. Voy a regresar a la diapositiva para contrastar que estamos comprobando con PCR únicamente 1,5 millones de mexicanos. Entonces quiere decir que nos faltan muchas pruebas para poder corroborar esto. Ahora, el hacerlas o no hacerlas depende de muchas cosas, de la accesibilidad a la misma, pero esa información que tenemos complementada con esto nos da un panorama más real de lo que estamos pasando. En esa misma encuesta, 70% de las personas a las que se les preguntó fueron asintomáticas y 30% tenían síntomas compatibles. No les preguntaron directamente, ¿tuvo COVID o no? Los que sabían lo notificaban, pero los que no les preguntaban sobre síntomas compatibles y 30% refirieron algún síntoma al menos compatible con COVID. ¿Esto qué nos habla?
que 75% de la población, o sea, cerca de 100 millones de mexicanos, seguimos estando susceptibles al COVID. Yo les digo que seguimos estando susceptibles porque me acabo de hacer unas pruebas de anticuerpos por contactos que he tenido y estoy cero negativo, o sea que sigo estando susceptible. En otros países que se han notificado estudios de seroprevalencia, la seroprevalencia con las limitaciones de muestreo que tienen varía entre 10 y 50%. ¿Sí? En algunas ciudades, no en los países. En los países está alrededor del, muy parecida a la de nosotros, un poquito más baja. Esto es un poquito más baja, un poquito más alta. Esto es 50% se va en algunas ciudades seleccionadas en algunos países. Esto es un estudio de seroprevalencia que les digo que se presentó el día de ayer en el seminario de la Coordinación de Investigación en Salud de Investigación que cada semana se hace en el instituto. Y el IMSS tiene laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica y tiene bancos de sangre. Y durante todo el año empezaron a colectar muestras con el propósito de hacer estos estudios. Fíjense, dijimos que el primer caso en México se notificó el 27 de febrero. Cuando se analizaron los casos a partir de enero, digo, los sueros de gente que iba a donar a partir de enero, se encontraron 40 casos antes del primer caso notificado. O sea que el virus empezó a llegar antes, igual que Estados Unidos. Cuando cerraron las fronteras ya lo tenían regado en todo el país. ¿Sí? Entre el 27 de febrero, que se notificó el primer caso, y el 24 de marzo, que se hizo la declaración de la contingencia en México, hubo 54 casos más por cero prevalencia. A lo mejor no se diagnosticaron o no tuvieron los síntomas suficientes o se confundieron con otra cosa, pero nos hablaba ya de la circulación del virus. 5 semanas después del 25 de marzo, prácticamente en todo el país se vio que había casos seropositivos, ¿sí? Obviamente que esto es un estudio retrospectivo, se están sacando los datos ahora de sueros que estaban guardados ella, pero nos va dibujando mejor el panorama que tenemos, ¿sí? Entonces, la seroprevalencia en febrero era de 3.5%. Esto es, les digo, nada más en derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que acudían a los bancos de sangre a donar. ¿Sí? Y 21.7% en agosto. 72.7, se les midieron la capacidad neutralizante de esos anticuerpos, no nada más si tenían IgG, si esos anticuerpos eran capaces de neutralizar al virus por algunas técnicas que son complicadas, pero que se pudieron hacer, 72.3% tuvieron esa capacidad. ¿Esto qué nos dice? Que algunas personas, a pesar de tener anticuerpos, no son neutralizantes y son susceptibles. Cuando traspolamos esto de información a la población general, nos dice que solamente 10.4% de la población general tiene anticuerpos neutralizantes. O sea que estamos susceptibles 80 o 90% de la población. Y que la seroprevalencia también varía por las regiones. Porque si se fijan, en el sur parece que ha habido más exposición al virus y hasta 32.3% de las personas tienen anticuerpos. Señalé aquí Pacífico porque ustedes están en el Pacífico y noreste porque yo estoy en el noreste. En el Pacífico 15.4% y en el noreste 14.54%. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, pues que somos muy, que tenemos un mayor número de población, mayor población susceptible al virus y que en este invierno, que ya les dije las características del virus y lo que pasa en el invierno, podemos ser más afectados que las zonas en las que ya ha habido más exposición. Entonces, a reforzar las medidas de seguridad. Voy a hablar rápidamente nada más del virus. Ya sabemos que pertenece a los coronavirus, que es del orden de los nidovirales y que el coronavirus actual, el SARS-CoV-2, se clasificó como un beta coronavirus por su parecido con el SARS-CoV, el 1, pues, y con los virus de los murciélagos, que ya sabemos que hay mucha controversia todavía de esto, pero que la mayor evidencia nos indica que sí, que son virus que mutaron y que adquirieron la capacidad de pasar de los murciélagos o otros mamíferos a nosotros, ¿sí? Esta es la conformación del virus, que seguramente ya la han visto mucho, nada más quería recalcar aquí que ya sabemos que el virus se une por estas proteínas que se llaman spike y que se une a los receptores AC2 y que este virus, a diferencia del SARS-CoV del 2012, tiene un 10% más de afinidad de estos receptores, por eso se ha diseminado más rápidamente y que estos receptores los tenemos en muchos sitios.
en el epitelio respiratorio, en el intestinal. Alcancé a oír que el doctor que me precedió hablaba del problema de dolor intestinal en los niños. Hemos tenido, yo estoy viendo pacientes pediátricos y el dolor es muy, muy característico. De hecho, llega un niño con dolor abdominal y tenemos que enfocarnos a ver si no trae coronavirus. Me ha tocado participar en el manejo de algunos niños que se diagnosticaron como apéndice o epididimitis. Y sí tenían inflamación, pero no la inflamación característica de una enfermedad de ese tipo. Sino ya cuando se evalúan, tenían anticuerpos positivos contra coronavirus o una prueba positiva y tenían además datos de inflamación sistémica. A lo mejor no llegaron a ser un síndrome de inflamatorio multisistémico con choque y afectación cardiovascular, pero estamos aprendiendo. O sea, la realidad es que estamos aprendiendo de cómo se presenta y de cómo manejar a estos pacientes, ¿sí? Además de este receptor, se necesita una proteasa activadora para que pueda favorecer la fusión de la membrana del virus con nuestra membrana y que el virus, una vez fusionado, libere su RNA viral y se empiece a replicar y a formar las proteínas del virus. Esta diapositiva me gusta porque aquí puedo señalar, bueno, que el virus va a transcribir a partir de su RNA y usando la maquinaria de nuestras células todas sus proteínas. Y estas, si se fijan, dentro de las proteínas estructurales están las proteínas Spike que ya vimos. Esa proteína Spike ilustrada aquí tiene este dominio, un sitio de dominio que es el sitio de unión. Es un dominio de unión, es el sitio donde se une con el receptor y que las vacunas de RNA están enfocadas a formar anticuerpos contra este sitio de unión. Y las vacunas de las que vamos a mencionar llevan la información genética nada más de esta estructura, nada más información genética para formar las proteínas del spike y de despertar anticuerpos específicamente contra esos. Entonces no hay riesgo de que nos pase otra cosa, de que nos modifique nuestro genoma, como se menciona con frecuencia, se oyen esas declaraciones. Los blancos, conociendo ya la estructura, la fisiopatología del virus, cómo va afectando la célula, pues se han propuesto diferentes blancos estructurales. De todos los medicamentos que tenemos, pocos son los que nos sirven. Y todos los medicamentos que veníamos usando ya los debemos de tirar pues prácticamente a la basura, porque no son medicamentos que nos hagan, sino que lo que estamos viendo es que nos hacen más daño. Si el hígado de un niño está inflamado por el, por el coronavirus y aparte le damos acitromicina, eh, nitazoxanida, ivermectina, que son hepatotóxicos, pues lo vamos a poner peor. Y no son medicamentos que se hayan demostrado esto. Esta, le borré los datos del doctor que las hizo. De hecho, la fecha está mal, este es el 3 de enero, aquí se le corrigió a 2021, pero acuérdense que todos, cuando cambia el año nos equivocamos y seguimos poniendo la fecha anterior, entonces era 3 de diciembre del 2021. Se le diagnosticó probable COVID a un niño que luego se corroboró que si era COVID, salió su PCR positiva. Creo que lo único bien que está de esta receta es esto, no lácteos, no Coca-Cola, no cafeína, no chocolate, disminuir todo eso, ¿sí? Pero ceftriaxona no tiene nada que hacer para un niño con una infección viral. Diprospan, que es el nombre comercial de un esteroide de depósito, le va a causar más problemas, lo va a inflamar más, le va a retener líquidos, más que darle algún beneficio, ¿sí? Entonces, debemos de estar muy cuidadosos con, con esto, ¿sí? Esto está mal. ¿Cuáles son los tratamientos aceptados? Bueno, para casos leves, ya dijo el doctor, tratamiento prácticamente para los síntomas, ya el paciente que requiere hospitalización va a requerir oxígeno, dexametasona, coagulantes, remdesivir, que es extremadamente caro y que está disponible en muy pocos sitios en México, o todos los demás que ya se van manejando, pero ya es un tratamiento especializado de hospital. Entonces, no es un tratamiento comunitario. ¿Qué debemos hacer en la comunidad? Bueno, tratamiento sintomático, vigilar nuestra oximetría, porque a veces no nos damos cuenta de que nuestra oximetría va bajando porque no sentimos y cuando llegamos al hospital ya tenemos déficit de oxígeno de mucho tiempo y ya traemos más inflamación. Entonces, todo este tratamiento más especializado debe ser administrado en el hospital. Dexametasona
anticoagulantes en pacientes ambulatorios no están indicados. ¿Sí? Remdesivir también se indica en pacientes que están en unidades de terapias intensivas con cuadros de COVID graves, no es para todos. También hemos aprendido que el virus, estos son secuencias del virus, vemos cómo ha ido mutando, ¿sí? Y cómo rápidamente se ha diseminado por todo el mundo, pues porque tenemos muchos viajes. El virus está siguiendo las trayectorias de los vuelos internacionales que tenemos, ¿sí? Entonces, es difícil, tendremos que parar todo, absolutamente todo, y eso no es posible, porque no tendríamos forma de vivir sin, sin, sin la movilidad. Les voy a dar rápidamente algunos principios generales de las inmunizaciones. Se fija, toda vacuna debe de inducir inmunidad, o sea, si es una vacuna, va a inducir inmunidad artificial en un individuo susceptible mediante la aplicación de material biológico. Lo mismo hace un virus, pero no es artificial, es natural, nada más que a un costo mucho más alto. Ustedes están viendo lo que está pasando. Estamos haciendo inmunidad contra el coronavirus, pero a costa de que se mueran muchos pacientes, los que tienen alguna alteración genética o que tienen mayor susceptibilidad o que tienen algún factor que les condiciona esto. La inmunidad artificial hay de dos tipos, la pasiva por anticuerpos o factores ya formados, la materna, que se la transfiere la mamá al niño, es una inmunidad natural de la mamá, pero al niño se la está dando como en forma artificial, porque no es realmente de él, se la está prestando la mamá, que le va a durar 9, 10 meses. Por eso los niños están muy protegidos en los primeros meses por la inmunidad materna. Y la inmunoglobulina que utilizamos, por ejemplo, para prevenir hepatitis o prevenirnos del tétanos cuando nos da, que se puede usar antes o después de la exposición. Pero es una inmunidad artificial y nos va a durar poco tiempo, porque tiene una vida media. O la activa, que esa es específica y que en algunas y en muchas enfermedades infecciosas es permanente. Desafortunadamente estamos aprendiendo que en el coronavirus no es permanente la inmunidad inducida de manera natural. Y esta inmunidad tiende a disminuir portadores y es la que va a provocar vacunación de rebaño. Debe ser una inmunidad activa para que yo pueda tener herramientas para controlar el coronavirus. Y los objetivos de las inmunizaciones inmediatos es prevenir enfermedades de manera individual o grupal y el propósito final, erradicar o eliminar las enfermedades, como la erradicación de la viruela en 1977 o la eliminación del polio en el continente americano desde 1991, que no hay circulación de virus salvaje de polio. Esos son ejemplos de objetivos y que se han logrado. Fíjense, las inmunizaciones, aunque es una diapositiva viejita, sigue aplicando, digo, por el tiempo en el que se hicieron los datos. Los porcentajes de disminución con vacunas, las vacunas más exitosas que hemos tenido, viruela, difteria, polio, tosferina, sarampión, hemófilos, influenza tipo B, son vacunas muy exitosas y que se nos olvidó esto, ¿sí? Y que se nos olvidó porque a pesar de que han contribuido a salvar muchas vidas, más que cualquier otra intervención de tipo médico en la historia, como estos ejemplos que ya les puse, hemos bajado la guardia y hemos disminuido las campañas de vacunación por diferentes motivos, ¿sí? Pues unos son ejemplos de lo que estamos viviendo ahora. Ya dijimos que han contribuido a salvar muchas vidas, sin embargo, actualmente en este año se han hecho alertas por casos de difteria en Venezuela. Por la situación que vive Venezuela, se han reportado 3.097 casos sospechosos, se confirmaron 1.788 y 294 defunciones por difteria. ¿Sí? Una enfermedad que prácticamente estaba, no erradicada, pero bien controlada, eliminada. Pues. En Haití también se han reportado casos, 345 se han confirmado, 77 difusiones, y recientemente Brasil, Colombia y Perú están notificando casos aislados, pero ya está ahí. Entonces es algo que es preocupante. El sarampión. En el año 2000 se consideró eliminado de los Estados Unidos porque tenían coberturas muy altas de vacunación y controlaban muy bien los brotes que venían importados de otros países. Acuérdense que ahí no había, pero viajamos mucho y lo traíamos de otros países. ¿Por qué? Porque nos volvíamos a ser susceptibles al sarampión porque no nos habíamos vacunado. Algunos escapaban de esas altas coberturas de vacunación. A finales del 2018 se reportaron 2 brotes en la ciudad de Nueva York,
se originó el primer brote de una persona que regresó de un viaje y el brote duró 9 y medio meses y se documentaron 702 casos. En este brote, bueno, hubo de otras jurisdicciones ahí. Un segundo brote lo inició un turista en el estado de Nueva York, duró 10.5 meses, incluyó 412 casos, ¿sí? Son ejemplos de lo que ya empezaba a pasar. Y poco tiempo después de Estados Unidos también tuvimos problemas nosotros. Dice, en las Américas, en el continente americano, se logró la eliminación del sarampión endémico, o sea, de la transmisión del sarampión salvaje, el virus salvaje en el 2002. Y cuando se hizo esa declaración, también se enfatizó la necesidad de mantener coberturas de vacunación elevadas. En el año 2015 se declaró libre de rubiola, en el 2016 libre de sarampión y se enfatizó la necesidad de mantener coberturas de vacunación. Otra vez se volvió a decir por la posibilidad de casos importados. Pero como que se nos olvida, lo dejamos de ver y se nos olvida y las campañas, el dinero se destina a otra cosa, etcétera. En nuestro país lo hemos vivido, que de repente se iba con una sarampión, que de repente no. Bueno, y esto ha llevado a que entre el 2017 y 2018 6 países de la región confirmarán 1.122 casos. ¿Qué está pasando en México a la par? Que no le hemos prestado mucha atención por la pandemia que estamos viviendo. Bueno, esto está mal. Perdón, el 1 de mayo del 2020 se notificó el primer caso en México y a la fecha, hasta agosto, que es la última actualización que tenemos. Ayer la revisé y no se ha actualizado. Se han notificado 196 casos y 78.5% de estos pacientes no estaban vacunados. ¿Sí? A pesar de que se venía diciendo, hay que mantener las campañas de vacunación, hay que mantenerlas. Bueno, pues eso se nos olvida o no sé qué pasa. En el Estado de México se han documentado 25, en la Ciudad de México 168, en Campeche 2 casos, en Tabasco 1 caso, ¿sí? Entonces, esto es una alerta, ¿sí? Tenemos muchos, esto de los pacientes no vacunados está en todo el país, porque en todos ha habido déficit de vacunación. Entonces, debemos de no bajar la guardia en esos aspectos. ¿Cómo trabajan las vacunas? Bueno, cuando una vacuna me la inyectan, es reconocida los antígenos contenidos en la vacuna por las células presentadoras de antígeno, se presentan a las células cooperadoras, al mismo tiempo que las células presentadoras de antígeno, algunos de esos antígenos los reconocen las células B, pero no pueden hacer nada hasta que las células T cooperadoras activan a unas células vírgenes, células B, para diferenciarlas en células plasmáticas que producen anticuerpo y en células de memoria, y que me van a dejar ya una memoria permanente. Ideal, esto es una vacuna exitosa. Es la vacuna, por ejemplo, de la viruela o la vacuna del sarampión, o que me deja inmunidad a largo plazo. Además de las producir anticuerpos, la vacuna también me va a activar células de ataque o células natural killer que tienen la capacidad de ir a destruir a todas las células infectadas que detecten que están infectadas por el antígeno que se le administró, y entonces me va a dejar células B de memoria que van a diferenciarse después, ahorita vamos a ver, a producir anticuerpos, y células T de memoria, o sea, natural killer de memoria, que anden circulando ahí para que en cuanto vean al virus lo destruyan, ¿sí? También quedan células de memoria de estos linfocitos. Entonces, eso fue el ejemplo de la vacuna, cuando ya el virus entra, o sea, el patógeno entra al cuerpo, las células presentadoras lo reconocen, pero si se fijan, ya el proceso es más corto. Este proceso en llevarse a cabo me debe tardar entre 10 a 14 días. Por eso los anticuerpos que les mencionaba el doctor no se empiezan a aparecer en cuanto tuvo contacto con el virus, se empiezan a aparecer cuando ya las células presentadoras de antígenos los hicieron y hicieron todo este proceso, al menos 8 días para que puedan hacer esto. La segunda vez, si yo ya tengo células de memoria, ya formé esto, cuando la segunda vez ya están aquí las células de memoria listas y el proceso no se va a tardar los 8 días, sino va a tardar horas. ¿Sí? Se activa rápidamente y rápidamente me empiezan a hacer esta función. Si yo tengo ya protección, cuando me llega un virus o una bacteria, ni me entero, porque ya mi sistema inmune ya hizo toda la reacción inicial que me dio fiebre y me dio molestias. Ahora ya no sé toda esa reacción, ya no la necesita porque ya tiene memoria y rápidamente va a actuar contra el virus o la bacteria que esté ahí. Las vacunas pueden estar compuestas
por patógenos completos inactivados, por porciones de los patógenos o por codificación genética, que es lo que vamos a empezar a ver de ahora en adelante, ¿sí? Esto es como norma. Todas las vacunas que deben de ser intramusculares se aplican en menores de 18 años en la región glútea, en la región del muslo y en el deltoides en los mayores de 18 años. Esta es la recomendación de la norma oficial mexicana. Aunque bueno, a alguien le gustaría inyectar en otro lugar atractivo a ciertas personas, pero bueno, debemos de ajustarnos a la regla y esto no se nos debe de olvidar porque todavía hay dudas o todavía a veces las tratamos de aplicar en otro lado. Eh, ¿Qué sabemos o qué tenemos de las vacunas para coronavirus? A ver la hora, como me dieron media hora más, entonces pues yo creo que voy también bastante a tiempo. No me dieron media hora más, me adelantaron, no quiero tampoco tomar de más. Voy a hablar algo de las vacunas de SARS-CoV-2. Voy a hacer énfasis, vamos a hablar de las vacunas que están disponibles, de las que probablemente vengan, pero haciendo énfasis en las que ya tenemos en la actualidad, ¿sí? Porque son las que están generando más dudas y más preocupación. Vamos a hablar de cómo se está regulando la vacunación en México. Esto es un ejemplo, un antecedente histórico para que pongamos en perspectiva lo que hicimos, o lo que hicimos, bueno, o lo que hicieron los que trabajamos en las vacunas, como humanidad lo que hicimos en un año. O sea, la vacuna que más rápidamente se había desarrollado, no descubierto, porque no se descubre, se desarrolla, ¿no? Fue la del ébola, ¿sí? Que se tardó 5 años a partir de los brotes de ébola en Francia, se llegó a tener una vacuna eficaz, pero se tardó 5 años en desarrollarse. Y se tardó 5 años porque ya había mucha estructura, ¿sí? Vean, la de la polio se tardó 9 años, 20 años, sarampión 9 años, rotavirus 22 años, la de malaria 31 años y aún no tenemos una vacuna con alta eficacia. El virus del papiloma humano 15 años. Entonces, lo que hemos hecho en un año es espectacular, pero también esa velocidad con la que estamos haciendo no está exenta de riesgos. Entonces, ¿por qué si la hacemos? ¿Por qué si la aplicamos? Porque es de emergencia, porque ya vimos cómo está la situación epidemiológica, que estamos susceptibles, así como estamos en México, así estamos susceptibles mucho más de la población. ¿Qué pasaría si no tuviéramos vacuna? Con esos estudios de prevalencia y que vemos cómo se están incrementando los casos, pues nos llevará a una situación más desastrosa que la de la viruela, ¿cómo se llama? Tasas de mortalidad más altas que las de la influenza de 1918 y que fueron 50, 60 millones de... Las cifras más conservadoras están entre 50 o 60 millones de pacientes que fallecieron, ¿sí? Al paso que vamos, los cálculos son, sin vacuna y sin intervención, serían peores que eso, y además somos más población, más fácilmente se transmite, viajamos mucho. Entonces, todo eso, en todos esos puntos se toman en cuenta para hacer la intervención con la vacuna. Los tipos de vacunas para COVID-19 que tenemos vacunas de virus vivos inactivados que están en proceso, sí, todavía. Estos son los laboratorios que están trabajando en este tipo de vacunas. Las vacunas en base a proteínas, ¿sí? Aquí en México se van a empezar estudios ahora en marzo probablemente de la colaboración entre Sanofi y GlaxoSmithKline, que tiene una vacuna en base a proteínas. Ahorita ven cuáles son esas. Las vacunas administradas por medio de un vector viral, ya está una, la de bueno, ya están varias. La de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, que es la que más acceso vamos a tener en México. Esa ya está aprobada. De hecho, ya está aprobada en México para su uso, aunque todavía no está la vacuna. La de CanSino, la vacuna de CanSino que está desarrollada en China y en colaboración con Canadá. Johnson Johnson tiene una vacuna que es muy prometedora, pero que todavía va en fase 2-3. Y esta es de los institutos de Rusia. Ya tienen su vacuna también disponible para, para aplicarse. Y las vacunas genéticas, que son las vacunas que estamos utilizando ahora, que se está utilizando actualmente en México, es la de Pfizer, en colaboración con otra empresa, la de Moderna, que esa no va a llegar a México,
y la de CureVac, que a mí me gusta en particular esta vacuna, es una vacuna igual que estas de RNA, pero ya han logrado hacer, mantenerla por mucho más tiempo en condiciones de refrigeración convencional que estas vacunas. Y a lo mejor requiere algo para el transporte, pero ya que me llegó a mi sitio ya puedo mantenerla como en un refrigerador normal como las demás. ¿Y qué ventajas me dan las vacunas de proteínas o las administradas por un vector? Bueno, que no requieren las cadenas de ultracongelación que requieren estas vacunas y que su costo es mucho más bajo. Por ejemplo, está calculado el costo de AstraZeneca entre 5 y 6 dólares, comparado con el de 18 o 20 o 30 dólares que cuestan las otras de RNA. Estas son las vacunas disponibles. Cuando se empezó a planear esto estos conceptos siempre se han tenido en el desarrollo de las vacunas y obviamente se tenían que tener estas características. Se quería que las vacunas para SARS-CoV-2 tuvieran estas características, que fueran seguras y producir efectos secundarios leves y transitorios, malestar general y fiebre de bajo grado, proporcionar protección a largo plazo, o sea, al menos más de una estación, más de un año, en un porcentaje elevado de los vacunados, al menos en el 80%, especialmente por población vulnerable. Idealmente debe de vacunarme y que yo deje de transmitir al virus, que fuera de dosis única, que sea producida en cantidades muy grandes y de manera rápida, ser almacenada de manera fácil, que sea transportada fácil y que sea de administración fácil. Bueno, esto lo podría lograr yo si tuviera el genio de la lámpara de Aladino y pedirle, oye, quiero una vacuna de tales características. Se trabajó en esto, pero obviamente es imposible hacerlo en tan corto plazo, ¿sí? En un año. O sea, estas características se van a seguir trabajando, pero obviamente van a tardar 3, 4, 5 años al menos para que tuviera una vacuna de estas características. Pero si me espero esos 4 o 5 años, pues voy a tener una disminución de la población global en forma muy, muy importante, ¿sí? ¿Cómo trabajan estas vacunas? Acuérdense que toda nuestra información genética, o sea, funcionamos por todas las enzimas, proteínas, etcétera, que hacemos. Y la información para que hagamos todos esos está en nuestro ADN, ¿sí? En una doble hélice este, enrollada, complementaria, con los nucleótidos que se complementan unos a otros. Más o menos tenemos 300 millones de estas letras en todo nuestro, 3.000 millones de estas letras en todo nuestro cuerpo. Se supone que si extendemos el ADN de nuestras células y lo hiciéramos en una línea, pues podríamos llegar ida y vuelta, hacer una carretera ida y vuelta de aquí a la luna con el ADN que tenemos súper enrollado en nuestro cuerpo. O sea, esa es la cantidad, para que se den una idea, de ADN que tenemos. Y eso está en el núcleo. ¿Y por qué en el núcleo de nuestras células? Pues para que esté protegido. El ARN es el mensajero que va a sacar la información de ADN y lo va a llevar fuera del núcleo para que podamos esa información traducirla a proteínas y hacer la insulina, la hormona tiroidea, la saliva, la lágrima, el semen, lo que queramos hacer, pues sí. Lo que necesitemos, eso es el ARN que va a llegar a esa información. Entonces, el ADN se abre, el ARN entra y replica, copia, tiene sus mecanismos de copiar y luego ya se hace el ARN mensajero. Y este ARN mensajero ya puede salir del núcleo de la célula sin riesgo. ¿Por qué no sale el ADN? Pues porque debemos de conservarlo lo más conservado posible para que no haya mutaciones y no haya esas cosas. Entonces aquí ya es el ejemplo del ARN saliendo al retículo endoplasmático que está fuera del núcleo y se empiezan a traducir las proteínas. Hay varios tipos de ARN. ¿Qué características tiene este ARN? El ARN es una molécula efímera, dura muy, bueno, es efímera en cuanto a duración, pero es muy eficiente en cuanto a función, ¿sí? Aquí hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, el ADN que está en nuestros núcleos puede sobrevivir días o incluso semanas a la temperatura ambiente. Incluso se conserva decenas de miles de años en los fósiles. Por eso podemos estudiar por medio del ADN cómo eran los fósiles, qué mutaciones tuvieron, etcétera. El ARN, en cambio, es muy versátil, ¿sí? Pero dura unas pocas horas, ¿sí? mientras se traduce a la proteína y se muere, se degrada
y se muere. Entonces, no hay peligro de que una ARN de una vacuna pueda penetrar el núcleo porque no tenemos ese mecanismo, ni de que se quede ahí haciendo las mutaciones, porque se va a ir traduciendo, se va a ir leyendo la proteína y se va, se va a degradar. La célula tiene muchos mecanismos de degradación de ARN porque lo está haciendo diariamente, nuestras células están degradando el ARN que estamos produciendo. Ahora, inyectar ese ARN dentro de nuestras células no era fácil. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una gotita de grasa, una micro gotita de grasa, es una nanopartícula. Si se fijan en una inyección que nos ponen de la vacuna de Pfizer o de Moderna o de estas de RNA, van millones de nanopartículas de grasa, ¿sí? Y cada una de esas nanopartículas lleva 10 cadenas simples de ARN mensajero, ¿sí? O sea que nos estamos recibiendo muchísimos millones de ARN mensajero, ¿sí? Por eso era esperado que la vacuna tuviera mucha reactogenicidad. Es un estímulo muy intenso al sistema inmune. Bueno, cuando ya esas nanopartículas entran a la célula humana, se abre la partícula de grasa por los mismos mecanismos de la célula, las sustancias de la célula, sueltan las cadenas de DNA, no entran al núcleo, ¿sí? Van al ribosoma, se empieza a traducir y se empiezan a producir las proteínas de la espícula, especialmente las del dominio que les decía de unión, ¿sí? Y esas proteínas no son nosotras, son del virus. Entonces, bueno, aquí está haciendo el ARN traduciéndose. Conforme el ARN mensajero va saliendo de acá, se va degradando. O sea, no se queda ahí, se va a degradar rápidamente. Se me fue lo que le estaba diciendo. Esas proteínas son los antígenos que ya nuestras células produjeran para que los reconozcan las células presentadoras de antígeno y hacer todo el proceso que les había dicho de células plasmáticas, células de memoria, células natural killer y estar preparados cuando llegue el virus. Con toda esa información se hicieron ensayos clínicos, ¿sí? No tenemos mucho tiempo para hablar de los detalles de los ensayos clínicos. Esta información fue la que dio lugar a que se aprobaran estas vacunas. Este es el resumen. Me gusta así porque así vienen en las revistas. Si uno tiene suscripción a la revista, le permite bajar directamente las diapositivas tal cual se las presento aquí. Y ustedes, para que vean la diferencia de lo que pasó entre los pacientes que recibieron placebo de la vacuna de Pfizer y los que recibieron la vacuna, ¿sí? O sea, la diferencia entre casos de COVID fue muy grande. Hubo 8 casos sintomáticos en la vacuna, en los pacientes vacunados, y 162 en los placebos. ¿Cuál fue el número de pacientes que se incluyeron aquí? Más de 30,000. Fueron 43,548 participantes. Y a lo mejor no todos llegaron a analizarse, pero son cerca de 35,000. Acá están las cifras de lo que se analizaron. 15,000 de un lado, poco más de 30,000, ¿sí? 30,351 fueron los que se pudieron analizar, porque obviamente muchos se pierden o, o no regresan a la segunda vacuna. Hay muchas pérdidas por diferentes motivos. Y esto que está señalado en los círculos negros son los casos graves de COVID severo. Si se fijan en la vacuna de Pfizer, hubo un caso severo y 9 en los que recibieron placebo. O sea, esto me habla de la eficacia de la vacuna. ¿Cómo resumo esta eficacia de todos los análisis que se hicieron? Que la vacuna tiene un 95% de eficacia, ¿sí? O sea, una vacuna que ya es lo que se quería era que cuando menos tuviera un 80% de eficacia. Y estas vacunas, esta y la de Moderna, están dando eficacias cercanas al 95 o del 95%, pues obviamente son vacunas muy eficaces. Si quieren revisar el artículo, está disponible en forma gratuita en New England y ver las características de la población que se incluyó, si tenían diabetes, si tenían obesidad, de qué raza eran, qué edad tenían, etcétera. Esta vacuna es para mayores de 18 años. La de Moderna para mayores de 16 años. Obviamente, cuando se analizó por subgrupos, de acuerdo a la raza, al sexo, todo fue eficaz en todos los subgrupos.
Aquí están las gráficas. Esta es la que ya les presenté. Aquí está cómo se analizaron en las diferentes poblaciones que se analizan en un ensayo clínico y en todo se demostró la eficacia. ¿Sí? Se ve muy clara. Todos los efectos adversos te colectaron. Hay adversos leves, moderados, severos. Generalmente, acuérdense lo que les dije, se meten millones de RNA. Entonces es una vacuna que me va a hacer reacción intensa, ¿sí? Porque está simulando lo que simula el virus, el coronavirus, millones y millones de RNA. Entonces, me va a simular un COVID en pequeñito. Obviamente no me voy a agravar, pero me voy a tener un cuadro, sobre todo con la segunda reacción que me simula el COVID, y hay que tener eso en cuenta porque un porcentaje alto a los compañeros que ya les tocó vacunarse, que viven en la Ciudad de México o en Coahuila, que he platicado con ellos, porcentaje alto, 30-40%, se incapacita en un día, unos hasta 2 días, por la molestia que sienten, la cefalea, la fiebre, el malestar general, mucho cansancio, igual similar al COVID. Entonces es una vacuna que es reactogénica. No podemos ir a vacunarnos pensando que no nos va a pasar nada, nos va a dar alguna reacción adversa, ¿sí? Pero no me va a producir COVID. Ahora, ahorita vamos a ver lo de las reacciones alérgicas. Esta es la otra vacuna, la vacuna de Moderna. Esta vacuna la desarrolló Estados Unidos para su población. O sea, esta es para ellos, nada más. Probablemente tenga un menor reactogenicidad, a diferencia de la otra de Pfizer, que hubo un caso de COVID severo. En esta no hubo ningún caso de COVID severo. ¿Sí? Eso enfatizan mucho ellos, que es un solo caso, pues, pero en el placebo hubo 30. Sí hubo casos de COVID leves, sintomático, pues 11 en el grupo de vacunados y 185 en el placebo. O sea, la vacuna sigue siendo muy eficaz. Ellos ponen aquí las reacciones adversas. Se fijan, la inyección en el sitio de inyección, o sea, molestias en el sitio de inyección hasta el 84.2%, es un porcentaje muy alto. Eventos adversos sistémicos, o sea, no nada más el dolor y la inflamación en el sitio, sino fiebre o algún otro malestar hasta en el 79.4% de los casos. O sea, es bastante reactogénica la vacuna. Esto lo estoy presentando aquí, esto se publicó ayer también, son casos de anafilaxia que han ocurrido. Acuérdense que la anafilaxia es una reacción severa, es una reacción alérgica severa que me pone en riesgo la vida y que ocurre. Se suponía que una reacción de anafilaxia después de la vacunación normal que ocurre 1 en 10 millones de dosis. Sin embargo, aquí estamos viendo que no ocurre, o sea, es más reactogénica y más posibilidades de tener reacciones adversas. Fíjese, en Estados Unidos, es información de Estados Unidos, del, se empezó a vacunar el 14 de diciembre. Al 23 de diciembre se hizo esta observación y se documentó que hubo 21 casos de anafilaxia después de la administración de cerca de 1.900.000 dosis, ¿sí? O sea, más o menos 11.1 casos por millón, que es mucho más de lo que estábamos acostumbrados en una vacuna convencional. 71% de estos casos ocurrieron 15 minutos después de la vacunación. ¿Qué nos dice esta información? Que tenemos que vigilar 15 a 30 minutos a todos los pacientes que le pongamos esta vacuna para hacer un evento adverso ahí. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, que debemos de tener práctica, debemos de tener cuidado, pero que eso no nos impide que nos vacunemos, porque la anafilaxia es algo que podemos manejar si estamos bien capacitados y tenemos eh, esta epinefrina intramuscular en todos esos sitios. La reacción se corta muy rápido, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado en los pacientes que ya han tenido historia de alergias a medicamentos, sobre todo a medicamentos o a otras vacunas. Estas son las características de los pacientes que tuvieron. Al igual que en México, ahorita vamos a ver si se fijan, llama la atención que la mayoría son mujeres. 90% de las que tuvieron anafilaxia son mujeres, y también reacciones alérgicas, no anafilácticas, o sea, que tuvieron una reacción alérgica, pero más leve, que no la pone en riesgo su vida, pues 90%.
La mayoría son jóvenes, adultos jóvenes en edad media de 40 a 43 años. Los síntomas se inician a los 13 minutos, o sea, entre los primeros 15 minutos en un porcentaje muy alto. Aquí está. Y esto es importante. Tenían historia de alergias o de reacciones alérgicas. 81% de los que hicieron anafilácticas ya se sabían que tenían alergias, o sea, ya eran de riesgo, pues. Y 67% de los que hicieron no reacciones alérgicas también tenían esos antecedentes. Entonces debemos de hacer una historia de nuestros antecedentes. Si somos alérgicos o qué me ha pasado con las vacunas, o si tengo alergia a trimetopin o a cualquier otro medicamento, lo debo de notificar, ¿sí? Y tener cuidado si me voy a vacunar. Esto es lo mismo, nada más en gráfica de los intervalos de las dosis, de los tiempos en los que han aparecido. Algunos, la mayoría aparecen entre los primeros 30 minutos, pero algunos pueden aparecer tiempo después. Por eso debemos de proporcionar información de que estén vigilándose, ¿sí? Aunque los de anafilaxia ocurren en los primeros minutos. Por eso los debemos mantener vigilados ahí. Esta es una página que a mí me gusta en lo particular, donde nos sumariza toda la información de lo que se está desarrollando de las vacunas, ¿sí? Aquí está la liga, la pueden acceder, es gratuita. Y además, si yo pongo datos de los ensayos clínicos, me lleva a los ensayos clínicos y a las publicaciones, por ejemplo, esta de New England, las de Nature, las de donde se esté publicando lo de vacunas, y yo tengo acceso gratuito a esa información. La presenta de diferentes formas. Por ejemplo, aquí es el día de antier, lo vi, 30 de RNA, están en fase 1, 2 vacunas, en fase 2, 1, 2, una, en fase 2, otra vacuna, en fase 3, otra vacuna, y las que ya están aprobadas, que son las de Pfizer y la de Moderna, ya aparecen aquí aprobadas. Las de vector no replicante, como la de AstraZeneca, Oxford, aquí está ya también. Aquí está de virus inactivados, una que tiene China, que también aquí están ya como ya autorizadas para uso de emergencia, ¿sí? Pues esto les va diciendo cómo van las vacunas y más o menos qué tiempo van a salir. Estas son las vacunas que están autorizadas. Esta no está autorizada. Esta la puse aquí porque a mí me gusta. Les digo, a mí me gusta esta vacuna porque es estable por al menos 3 meses cuando se refrigera entre 2 y 8 grados centígrados. Esta es una vacuna que sería más fácil de manejar para nosotros. Igual que las de Oxford, que tienen una refrigeración convencional, y a diferencia de la de esta que requiere ultracongelación, o la de Moderna, que aunque puede estar en el refrigerador por 30 días, también requiere ultracongelación para si la voy a conservar más tiempo o para su transporte, ¿sí? Aquí está la capacidad de producir la vacuna. O sea, no me acuerdo dónde lo leí, pero por ejemplo, la vacuna de Moderna, desde que empezaron a hacer los experimentos con ARN hasta que tuvieron ya el producto, pues ya para empezar a incluirlo en las nanopartículas, tardaron 42 días. O sea, eso es un tiempo muy corto. Pero ¿por qué se pudo hacer así? Porque estas vacunas de ARN ya se estaban haciendo estudios en, en una vacuna de Zika, en la misma de ébola, en otras vacunas. Hay una vacuna de rabia que se está haciendo de esas mismas características. Se está usando esta tecnología en tratamientos de cáncer o de metástasis. Pues ya se tenía bastante avance de eso, y por eso se pudo hacer en forma relativamente rápida, ¿sí? O no relativamente, muy rápida. Ahora, siempre que hay emergencias de este tipo, y aunque ya tengamos esta vacuna, pues obviamente no hay vacuna para todos los millones, billones de personas que hay en la Tierra. Entonces, cada población, cada país tiene que hacer su priorización inicial para quién va a ser la vacuna primero, y de acuerdo a qué, en qué nos basamos para decidir a quién va a ser. Y obviamente tiene que ser de acuerdo al riesgo de infectarse, de mortalidad y de comorbilidades. Entonces, para hacer este tipo de priorización se toman en cuenta varios principios que aplican a todo el mundo. Y esos principios son el bienestar humano, reducir las muertes y la carga de morbilidad por la pandemia, el respeto por igual, o sea, todos somos iguales, equidad global, o sea, aunque hay mucha vacuna, eso de equidad global a veces no es tan cierto. Por ejemplo, la de Moderna, pues es para Estados Unidos.
Ellos la compraron todo. Ellos aportaron el dinero para desarrollarla, el mismo gobierno, con los institutos nacionales de salud de ella. Pues ahí no hay mucho que pelear, ¿no? Porque ellos lo hicieron como que para ellos. Pero todas las demás vacunas se están distribuyendo a todos los países. Y ya dentro de los países, pues tiene que haber equidad nacional. Decidir quiénes son los más vulnerables, a quiénes debo proteger primero, ¿sí? Y entonces todos estos principios se toman en cuenta para decidir a quién voy a vacunar. Y de acuerdo a esto, esto es lo que se propuso para México. Primero son trabajadores de la salud y otros esenciales. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la salud los necesito, los tengo que mantener, se me están acabando. Ustedes saben cómo estamos los trabajadores de salud, entonces son esenciales, especialmente los que haya trabajando en áreas COVID. Después, como conforme vaya habiendo mayor disponibilidad de la vacuna, pues ya voy a incluir a adultos mayores de 80 años con comorbilidades primero y luego sin comorbilidades y luego por etapas, por décadas de la vida, adultos de 70 79 años, adultos de 60 69 y así progresivamente. Si ustedes no son trabajadores de salud, pues más o menos calculen cuándo les va a tocar su población, ¿sí? La mayoría vamos a estar acá o están acá. Yo aquí ya por la edad ya entro más pronto. No, no, aunque esté viendo pacientes, como no estoy viendo pacientes institucionales, pues no entro entre los trabajadores de salud de áreas COVID. ¿Sí? Y más o menos esta información la dio el presidente en uno de los grupos. O sea, tenemos que ver lo que ellos dicen. No podemos hacer una planeación sin tener en cuenta lo que ellos están, lo que ha hecho el gobierno, pues ya. Y lo que ha hecho el gobierno es tener ya entregas priorizadas, o sea, ya tener un calendario de entregas de diversas vacunas de conforme, conforme fueran estando disponibles, ¿sí? Y estos son los mecanismos por los que tenemos acceso a las vacunas en México. Este es el calendario que se ha propuesto. O sea, tenemos Pfizer, que fue la primera que llegó. En diciembre se querían tener ya aplicadas 265,000. Esto le suman tres ceros a cada una de estas cifras, ¿sí? Para que nos den el total de 116,69 millones de personas vacunadas al término del 2021. Esto es la proyección. Obviamente siempre hay cosas que fallen. Por ejemplo, Cancino no está disponible todavía y cuando se hizo la proyección ya se suponía que iba a haber aquí 2,5 millones de vacunas y todavía no está disponible. O sea que estas cifras ya, esto ya se empieza a prolongar acá porque las vacunas no están disponibles, a menos que se implementen estrategias para esto que no estuvo acá, se pasen a los meses siguientes, ¿sí? Entonces, con Pfizer hay convenio por estas millones de dosis de vacunas, o sea, en total serían 4 millones, no, perdón, acá está, la proyección final de vacunas, lo que se comprometió el gobierno con Pfizer es a comprar 34 millones de dosis. O sea, de dosis quiere decir inmunizar nada más a la mitad, porque acuérdense que la vacuna son dos dosis. ¿Sí? Son 34 millones de dosis, pues me alcanza para la mitad, para 32 millones de personas. La de Cancino, 35 millones de dosis, la de AstraZeneca, que es la que tenemos, probablemente vamos a tener acceso a la mayoría de nosotros, 77,4 millones de dosis. Acuérdense que Oxford, Astra la están produciendo en Argentina y se va a envasar en México en laboratorios Biomon. Entonces vamos a tener acceso más fácil a esa vacuna. Es en la que invirtió Slim mucho, mucho, mucho dinero. Y entonces, estas son las proyecciones que tenemos y esto es lo que tenemos de vacunas. Aquí ya para marzo, abril, debe integrarse también COVAX, que es un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud, que son estos mecanismos que van haciendo la distribución para que sea lo más equitativa posible a los diferentes países. Pero cada país puede negociar aparte de esto lo demás, porque esto la Organización Mundial de la Salud no tendría la capacidad de darles a todos, ¿sí? Entonces, por eso se están haciendo estas negociaciones. Uh, que de lo poquito que se ha vacunado ya en México, ¿sí? Y esto sale primero en las redes sociales, ¿no? Eh, Hasta el momento se han notificado 87 casos
de eventos adversos asociados a la vacunación, no graves, y 22 graves. Graves son de reacción adversa o que necesitaron hospitalización. No se han muerto, pero necesitaron hospitalización o requirieron más que una simple vigilancia y un antihistamínico o alguna cosa así. 7 de esos 7 SAVI graves en eventos adversos fueron hospitalizados para observación y seguimiento de la sintomatología. 5 ya se daron de alta sin complicaciones y 2 todavía continúan hospitalizados. ¿Sí? Más o menos esto me da, de acuerdo a las 43.960 dosis que se han aplicado al 4 de enero, me da un porcentaje de 0.25% de eventos adversos en las personas vacunadas. Estos son los, si se fijan, al igual que en Estados Unidos, las mujeres, el 74% de los que tuvieron un evento adverso serio fueron, de los eventos adversos, graves y no graves, fueron mujeres. ¿Sí? Y de los que tuvieron, 7 que tuvieron eventos adversos graves, ¿sí? Que requerían hospitalización, también todas son mujeres. Y a mí me llamó mucho la atención eso. No sé si habrá un factor hormonal o anticonceptivo, no sé, alguna cosa así, pero sí llama la atención que sean mujeres. No sé si harán una respuesta inmune más alta, porque en los ensayos clínicos esto más o menos son igual. Aunque sí en los ensayos clínicos siempre participan más, no, perdón, no en los ensayos clínicos, en esto que les pasé de esto, ¿sí? Se han vacunado mucho más mujeres que hombres en los Estados Unidos. ¿Sí? Por eso podría ser explicable que más tengan reacción, porque se están vacunando más. No me acuerdo exactamente cuántos son, pero sí hay una diferencia como 1 millón feria. No me acuerdo exactamente las cifras, pero sí es muy llamativo que es mucho más frecuente, están vacunando mujeres que hombres. O no sé si el sector salud esté conformado más por mujeres que por hombres, ¿no? Eso no, es información que no dan ahí, pero que está interesante conocer. Entonces, bueno, ya les había dicho que la mayoría son de altas por mejoría. Hay dos casos que siguen en evaluación y que no tenemos información porque no nos la dan. No se ha publicado todavía por sencilla. Esa es información que va saliendo apenas de cuál ha sido la evolución de estos o a qué diagnóstico final llegaron. Muchas de estas pacientes tenían alergia, antecedentes de alergias a otros fármacos o que ya habían tenido reacciones con la vacunación. Bueno, y aquí, desafortunadamente, aunque se hacen todos estos esquemas de priorización de vacunas, de quiénes le tocan primero, pues en México rápidamente aparecieron directores de hospitales, los bautizaron como Lord Vacunas, que primero vacunó a su familia. Eh, los colas que se hacían, la mala organización que nos caracteriza. Este es un centro de vacunación en Londres, cuando iniciaron la vacunación allá, y vean cómo estamos nosotros. Este, y una imagen muy parecida me la envió una residente que fue mi alumna aquí, está haciendo residencia en un hospital de Ixtacalco en México, y así estaba la cola donde estaba haciendo cola para vacunarse, había pleitos porque se adelantaban, ¿no? Todo como nos caracteriza. Luego hay autoridades que no nos ayudan tampoco, ¿no? Como el arzobispo emérito de Jalisco que dice que té de guayaba y yo sé de cloro para el coronavirus, pues ¿por qué nos preocupamos? Que no usa cubrebocas igual que el presidente. Y todo esto favorece, pues, todo eso contribuye a que a pesar de que tenemos protocolizado las vacunas, que sabemos cómo funcionan, que con la aportación de Jenner, que él no fue él fue el que sistematizó todo este proceso, aunque ya había antecedentes de vacunación con la variola de las vacas. Esto llegó a que se eliminara la viruela, ¿sí? La viruela llegó a matar desde que estaba presente a 300 millones de personas. Y bueno, cuando se logró erradicar, pues dijimos, ahora sí, ya las enfermedades infecciosas vamos a lograr erradicarlas. Y vamos a erradicar la viruela, que era mortal, que tenía unas tasas de mortalidad muy altas, pues vamos a hacer lo mismo con las todas, pero no es tan fácil. Desgraciadamente, como casi todo en ciencia, no es fácil y solo existe vacuna para apenas unas 23 enfermedades infecciosas, siendo algunas como la gripa de eficacia variable por las mutaciones. O sea, tenemos que aprender, seguir aprendiendo más de todo esto. Esta pandemia nos está dando la oportunidad de eso, pero a un costo muy elevado. ¿Sí? Y
pues obviamente desde que Jenner inició con la vacunación empezaron a surgir los movimientos antivacunas porque decía que era algo antinatural, que iba a mutar, que no iban a salir cuernos. Bueno, le salían cuernos, pero no precisamente por la vacuna, por otros propósitos. Pero estas eran las cuadros que empezaban a salir desde ese tiempo. Y eso se reforzó más por alguna publicación de Lancet de Andrew Wakefield que relacionaba la vacunación con autismo y que eso nos sigue acarreando todavía muchos problemas y que ha propiciado el resurgimiento de estos grupos antivacunas. Que lo que caracteriza a estos grupos casi siempre es la ignorancia, tienen fanatismo religioso porque dicen que no podemos ir. Por ejemplo, cuando hubo los brotes en Nueva York, en comunidades ultra ortodoxas, de judíos ortodoxos, muy conservadores, que viven en una casa, muchas familias, viven todos juntos y que no se vacunaban porque es ir contra los designios de Dios. O sea, si me tengo que morir de sarampión, pues que me muera de sarampión. Y si aquí viven 10 más conmigo, bueno, y si se tienen que morir, pues que se mueran. Es respetable su idea, pero no es respetable que pongan en riesgo a la demás gente con la que viven. Si vivieran solos, aislados allá en una isla, pues bueno, que Dios los ayude. Pero si no, no pueden poner eso. Entonces los obligaron a vacunarse, pues, salvo severas multas poniéndoles severas multas o incluso con otros castigos, ¿no? Muchos los hacen estos por incrementar su popularidad, muchos artistas que se empiezan a unir a estos grupos para ganar likes, las cuestiones de aislamiento social, de manipulación de masas, de actitud antigobierno, todo eso favorece a estos grupos antivacunas, ¿sí? Y han surgido muchos grupos antivacunas. Se nos olvida esto. Esto es una imagen de la última epidemia de polio en Estados Unidos en 1952 en Texas, y que se cerraron iglesias, se cerraron albercas, se cerraron todo y había un montón de pulmotores para los pacientes afectados con polio. De esos todavía sobrevive uno. Lean la historia en el periódico de Estados Unidos, está muy interesante. Es uno de los sobrevivientes de esta pandemia y él tiene miedo de que se afecte ahora por esta pandemia. Obviamente no usa el pulmotor siempre, no usa un respirador nuevo porque no tiene condiciones. O sea, él está acostumbrado a eso y lo usa nada más para dormir, ¿sí? Y esta es algo que se publicó recientemente también y nos dice del porcentaje de aceptación a la vacuna. O sea, ya dijimos que se hizo mucho esfuerzo para la vacuna, que necesitamos una vacuna, pero cuando llevamos a la población, en Estados Unidos, si se fijan, 56.2% de aceptación. Eso es lo que refieren en las encuestas la población general, ¿sí? Obviamente hay factores que la edad, el género, la edad y sobre todo el grado escolar. Es más fácil que acepten entre mayor grado escolar. Tengo 70.3% con los que apenas completaron el high school, menos de la mitad aceptan la vacuna. ¿Sí? Pues está haciendo mucho esfuerzo para la vacuna y a lo mejor hay grupos que no lo van a aceptar. En México se ha evaluado, ese es un resultado muy preliminar. Ya está la información, pero todavía no está desagregada por grupos y la gente que la está trabajando obviamente no la puede proporcionar todavía. Nada más nos proporcionó que a nivel nacional la aceptabilidad está en 62.3%, o sea, más alta que la de Estados Unidos, pero yo esperaría una aceptabilidad del 80 o del 90%. Para que logremos alcanzar una inmunización de rebaño, necesitamos al menos 70, 75, 80, 75% de la población que ya le haya dado o vacunada. Y ya vimos con lo que llevamos ahorita de la pandemia, todavía nos falta mucho para alcanzar esto. Y otra cosa que ha impactado mucho en los esquemas de vacunación es que con la pandemia, además de los movimientos antivacunas, y con la pandemia muchos papás no querían ir o no quieren ir todavía a los centros de vacunación porque están dentro de los hospitales donde hay COVID, entonces no quieren ir. Fíjese cómo todas las vacunas han declinado. Esto es por meses de edad, salvo la primera del primer mes porque nacen y se la ponen ahí en el hospital. Salvo esa, comparando el 2016 con el 2010, del 2016 al 2019 con el 2020, ya se venía observando una caída. O sea, ya desde esos años ya no se alcanzaban porcentajes muy altos de vacunación. Y ahora en el 2020 se bajaron aún más. Entonces, cuando estamos trabajando, se está trabajando para una vacuna contra coronavirus, pero se está descuidando todo lo demás. Entonces se va a hacer una mezcla se están haciendo grupos susceptibles para, para
adquirir otras enfermedades infecciosas que ya están controladas. Creo que esa era la última. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto, creo que tenemos tiempo todavía.